no enseña eso. Desafortunadamente la gente aprende eso con otras personas que interpretan la Biblia mal. Amén. Entonces yo hubiera dado una lección de Biblia al hermanito, ¿verdad? Pero yo mejor lo bendice, digo, Dios le guarde, hermano, respeto su opinión, cada uno piensa como quiere, ¿verdad? Pero eso no es antibíblico, pero gloria a Dios, respeto su opinión. Y bueno, bendiciones. Pero bien, yo soy bien celosa, hermanos, con las cosas de Dios. A mí no me gusta que la gente diga una cosa, diga que es bíblico mientras que no es bíblico. Entonces eso a mí la sangre me sube. Me llame fea, pero no me diga algo que no está en la Biblia. Ahí sí ustedes van a ver el cielo abierto, los ángeles que suben. Pero anyway, nosotros estamos estudiando entonces, hablamos la semana pasada, ay Dios mío, la computadora está un poquito... bueno. Nosotros llegamos a hablar de la amartiología. ¿Qué es amartiología? El estudio del pecado. El estudio del pecado, exactamente. El estudio del pecado, pero teológicamente, el nombre teológico es amartiología, que es el amarti, pecado, logía, estudio del pecado. Y nosotros estuvimos hablando de lo que ¿qué significa pecado? La palabra pecado, del original. ¿Qué significa la palabra pecado? Estar separado. No. Muerte. No. Errar el blanco. Ahí está algo y yo sé que tengo que dar en el blanco, pero no doy. Voy para un lado, para otro. Eso significa la palabra pecado. Entonces, cuando nosotros decimos que somos pecadores, es que nosotros siempre estamos equivocados, o sea, nunca... ¿cómo se dice? Acertamos, así se dice, al blanco. Siempre estamos equivocándonos. Nunca damos donde tiene que ser. A veces para acá, a veces un poquito para allá. Entonces eso significa la palabra pecado. Automáticamente, si yo desobedezco, yo estoy pecando. El pecado entró en el mundo, ¿de qué manera? Por medio de la desobediencia a Dios. Entonces, todo que comete pecado... Ay, no me gusta que me llamen cuando yo estoy enseñando. Ya sé que a mi padre. Mira, estoy enseñando y ya está atrasado. No toda esa vez de iglesia, no. Chao. Ahora, perdón, hermanos, de mi papá, pero te quiero engañarlo también. Bueno, ni modo. Ay, Dios, los respeto como padre, pero como pastor hay que ovejas, esas ovejas. Entonces, todo que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que estamos en el periodo de la gracia de Dios y no bajo de la ley que condenaba al hombre. Pero nosotros estamos bajo algo. ¿Bajo a qué? No la ley, pero estamos bajo la gracia y la potente mano de Dios, que nos ha guardado. Entonces, debemos ser obedientes a Dios. Dios tiene misericordia abundante, pero como yo digo, con Dios no se juega. Nosotros vemos que Dios, Él castigaba a la gente desobediente, castigaba a la gente que no tenía temor a Él. ¿De qué manera? Si Dios, por ejemplo, vamos a poner, yo escuché que le dice a Elías, escuché un estallito así como que, ¿por qué? Porque Elías estaba yendo a un lugar que no es seguro. Se estaba poniendo la mano ahí donde está el enchufe. Estaba agarrando la silla y si eso le cae encima, le puede traer daño. Entonces, ¿qué el papá le hizo? El papá fue una vez, lo buscó. La mamá fue la segunda y lo buscó. Hasta que la tercera vez el papá le
le dio. ¿Y dónde está Elías? Bajo la mesa. ¿Por qué eso? Muchas veces Dios hace igual con nosotros, porque siempre estamos equivocándonos. Entonces Dios, Él quiere que nosotros estemos en una posición bajo su potente mano, en obediencia, porque ahora Elías parece que está más obediente, porque se metió bajo la mesa. No está mejor ahí cerca del padre y de la madre que allá lejos de ellos. ¿Entienden eso? Entonces son cosas tan simples que nosotros podemos sacar lecciones para nuestras propias vidas. Entonces, un solo mandamiento en Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del malo no deberás comer. Entonces, el día que comas ciertamente morirás. Entonces, nosotros pasamos eso la semana pasada y estuvimos hablando que el morir en este caso, y tome la cabeza, que el morir en este caso fue la muerte, 3 tipos de muerte. ¿Cuáles son, Hilda? Hay 3 tipos de muerte. ¿Cuáles son? Espiritual, Ajá. física Y la eterna. Eterna. Muy bien, 3 tipos de muerte. El hombre con eso no murió inmediatamente, pero la muerte física entró. Pero no fue de inmediato. Pero la eterna y la espiritual sí fue. Pero por eso que Jesús vino, para que uno nazca otra vez. O sea, es como resucitar para Dios. Porque nuestro espíritu, si está lejos de Dios, si no aceptamos a Cristo, el espíritu de nosotros sigue muerto. Y si morimos en el cuerpo y con nuestro espíritu muerto, vamos a entrar en la muerte eterna. Que Dios nos libre, nos guarde y nos proteja siempre. Amén. Entonces debemos tener cuidado, nos cuidamos. O sea, asegúrense de que ninguna raíz de amarga brote por causa de dificultades y corrompa a muchos. ¿Por qué? Porque muchas veces esas amarguras que llegan a nuestra vida, yo les voy a decir algo, no es solamente una amargura con alguien que quizá le ofendió. Hay gente que es amargurada consigo mismo. ¿Ustedes sabían eso? Gente que no consigue perdonarse, eso le trae una amargura tan grande y la persona siempre tiene un rostro tan sufrido, pero en realidad la persona no es sufrida, la persona tiene todo, una familia, una casa, tiene todo, pero esa persona siempre tiene esa cara de sufrida. ¿Por qué? Porque no se perdona, porque está amargada consigo misma. Entonces todo eso es necesario que uno mire y haga una introspectiva y diga, Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Por qué? Porque mientras usted esté así, esa amargura que está en tu corazón, sea por algo que hiciste o por algo que sientes que no puede perdonarte, entonces hay que parar un poquito y pensar, porque cuando hablamos de amargura, siempre pensamos si alguien me ofende o si alguien me hace eso. No, lo que estoy haciendo yo a mí mismo, porque Dios me ama. Amén. Y nosotros, porque Dios nos ama, debemos amarnos también. Oh, ahí va a llevar otro. A ver. Elías. Venga para acá, muchacho. No fue a buscar la pelota. Y mira qué bendición. Pero ya sabe que papá se le va a calentar la cola. Entonces, la sociedad que nosotros vivimos, entonces, nosotros vemos que es difícil muchas veces convivir con personas a cual usted sabe que son incrédulos, a cual que tiene opiniones diferentes acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de un montón de cosas, ¿verdad? Que dicen que muchas veces nosotros queremos ser demasiado santos, no, nosotros no queremos ser demasiado santos, nosotros queremos ser santos, sí, apartándonos del pecado para acercarnos a Dios. Porque ese ejemplo yo di predicando y otras veces aquí, que cuanto más cerca de Dios, o sea, en proceso de santificación, más lejos del pecado. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué no voy a ver a Dios? Porque yo estoy lejos de Él. Entonces, si aquí está el pecado y yo lo dejé y ahí está el Señor,
un ejemplo. Entonces está el pecado, yo acepté a Cristo, el pecado está allá y aquí Dios. Y yo me voy acercando a Dios y el pecado se va quedando más lejos. Acércome más a Dios y el pecado más lejos. Eso es un proceso de santificación. ¿Ok? Eso significa santificación. Apartarse del pecado. Ahora, una persona puede decir, pastora, es casi imposible apartarse del pecado, porque todos nosotros somos pecadores, pero ese es el punto, somos pecadores, pero mientras estamos caminando y yendo más cerca de Dios, Dios nos va perfeccionando. Es como, acabo de dar el ejemplo de Elías. Elías, él se está apartando de lo que le hace mal. Entonces, él está en proceso de aprender a obedecer. Entonces, Carlos está responsable de moldear su carácter como padre, ser un ejemplo como padre, un ejemplo moral, un ejemplo espiritual, y va perfeccionando a él. Y va diciendo, eso está malo, oh, aquí, y él se arregla un poquito. Entonces, eso es lo que Dios nos hace a nosotros. Mientras nosotros nos estamos acercando a Él, Él nos va moldeando que nuestro carácter. Entonces, mucha gente a veces que tomaba, hoy en día dice, ay, yo no puedo ni siquiera ver una cerveza. ¿Por qué? Porque Dios mismo puso en esa persona asco de algo que va en contra de Dios. Porque la gente dice que los cristianos no aprovechan la vida. Ese día mismo, yo cuando fui a dar clase de bautismo, la muchacha me dijo, pastora, me dijeron en el trabajo que nosotros los cristianos no aprovechamos la vida. Porque no hacemos, porque no salimos, porque no hacemos nada, tenemos la vida aburrida. Entonces, yo le dije a ella, de la próxima vez, pregunte a esa persona, ¿qué es aprovechar la vida para ti? ¿Qué es aprovechar la vida para ti? ¿Aprovechar la vida qué es? Cuando ustedes estaban en el mundo, ¿qué era aprovechar la vida para ustedes? Vivir la vida loca. Vivir la vida, oh, hermano, la vivir la vida loca, ¿verdad? Hacer todo, pero ¿eso es aprovechar realmente? Más bien desaprovechar. Exactamente. Los años van pasando y después el peso va llegando. Ahí llega una inflamación en el hígado, ahí llega una úlcera en el estómago de tanto tomar. Y llega varios problemas porque mira, quiera o no quiera, el peso de la edad llega. Uno no va a ponerse jovencito por toda la vida, ¿verdad? Entonces para él aprovechar la vida es eso. Ahora, pregunte a mí, ¿cómo tú aprovechas la vida? ¿Cómo aproveché yo mi juventud en la iglesia? No existía nada más que me hiciera más feliz que estar en la casa de Dios. No existía, hermanos. Allá mi paseo era ir a la casa de Dios, ir al trabajo de oración, y era trabajar aquí con los jóvenes, con los niños. Esa era mi vida. Ahora, si usted dice, ¿y eso es aprovechar la vida? Digo, para mí, sí. Porque fueron los días y los años más felices que yo tuve toda mi vida. ¿Entiende? Entonces, eso depende del punto de vista de cada uno. Si para él aprovechar la vida es desgastar el cuerpo, porque nosotros leímos, ¿verdad? Lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 4, que el cuerpo se desgasta. Entonces, si para él quiere desgastar su cuerpo, porque se lo desgaste. Nosotros aquí buscamos que lo que nos va a traer una vida saludable, no solamente en el cuerpo, pero también en el alma. Porque el punto es que hay personas que, por ejemplo, van a las fiestas, los bailes, y toma y baila y eso, para olvidar que algún problema interior de su alma, un problema emocional que nadie puede resolver, ningún amigo, ningún vecino, ningún pariente, que solo Dios puede entrar y hacer este milagro, este cambio. ¿Okay? Por eso hablamos aquí un poquito sobre la amargura. Hay gente que está amargado consigo mismo. Y entonces eso de alguna manera va contaminando a los demás. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿No? Bueno, entonces los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Diga, hermano Germán. Ahí tengo una pregunta. ¿No? Él se fue a poner la mano aquí, ya estaba contento que tenía una pregunta. Mira, ¿se acuerdan que yo dije la semana pasada que crucificar, la crucifixión era el castigo más grande que tenía, que daban a un ladrón, un asesino en el tiempo de los romanos? Entonces, cuando nosotros vemos Jesús murió en la cruz inocente, entonces le dieron el peor castigo a un inocente. Pero era necesario porque él estaba muriendo. ¿Por quién? Por nuestros pecados. Amén. Era para que nosotros estuviéramos ahí. Ahora, por eso Gálatas 5:24 dice que debemos crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, esa naturaleza que tenemos, hay que crucificarla y darle la muerte más cruel a la naturaleza pecaminosa. La más cruel. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos, automáticamente entristecemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Nosotros estamos luchando con esa naturaleza pecaminosa desde que, por años. Por eso Pablo, él decía, mira, el bien que quiero hacer no hago, pero el malo que no quiero ese hago. ¿Por qué? Porque él sabía que había una lucha entre su carne y su espíritu. Su espíritu quería estar cerca de Dios, pero su carne de alguna manera quería darlo para otro lado, a que hiciera cosas que no eran, que agradaban a Dios. Entonces es una lucha constante. Amén. Entonces Cristo, que es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, quita el pecado de nuestra vida. Amén. Así que antiguamente siempre era necesario sacrificar un animal en lugar de quién, de la persona. Pero hoy día no, porque Cristo es el Cordero de Dios. Entonces Él fue crucificado, su sacrificio fue perfecto, es perfecto, siempre será perfecto y nunca va a perder el efecto. Amén. Hasta el día de hoy, 2000 años atrás y hasta hoy sigue como siempre. Entonces, nosotros debemos también ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros salieron con una pregunta: ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Díganme a mí ustedes, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es estar quebrantado ante Dios. Está quebrantado ante Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. Pégame el hielo, mami. Vivir bajo la voluntad. Yo creo que hay agua en algún lugar. Vivir bajo la voluntad de Dios. Pero nosotros explicamos y vamos a volver a explicar, porque un buen hermano que preguntó, pastor, ¿qué es ser lleno? Así mismo, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo le expliqué, pero voy a tener que explicar un poquito más. Porque el Espíritu Santo vive ¿a dónde? Dentro de uno, ¿ok? Entonces, yo le expliqué lo siguiente. Ser lleno del Espíritu Santo es eso. Antes yo era vacía, ¿sí o no? Génesis capítulo 1, y la tierra era sin forma y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. En otras palabras, nosotros éramos sin forma y éramos vacíos, pero el Espíritu de Dios nos convenció del pecado, justicia y juicio. ¿Y qué pasó? Entonces este vacío que tenía en nuestro corazón, que tiene un espacio que es solo de Dios, ese vacío se llenó ¿con quién? Con el Espíritu Santo, una vez que yo acepté al Señor. Entonces esa llenura del Espíritu Santo me vino desde el día que yo le acepté. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta llenura tomó toda mi vida. Espíritu, alma y cuerpo. Yo soy totalmente de Dios. Entonces yo estoy llena de Dios. ¿Ok? Porque yo vacié mi vida de mí mismo.
yo era vacío y cuando llegué, lo demás que era lleno de mí, yo boté todo eso y digo, ahora Señor, esta es tu casa. Y Él llenó mi vida. Ahora una cosa es esa llenura del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando los discípulos, se acuerden de eso por favor, el Señor Jesús, cuando habló a los discípulos, dijo la Biblia que el Señor sopló sobre él el Espíritu Santo. Espérate, pero el Espíritu Santo todavía no había descendido en el día de Pentecostés. ¿Cómo es eso? Porque dice el Señor Jesús y Jesús sopló sobre él el Espíritu Santo. Y el Señor dijo, reciban el Espíritu Santo. Así el Señor les dijo a ellos. Entonces, en aquel momento, ya el Señor resucitado, entonces de ahí el Señor fue para su ascensión y dijo el Señor que iba a enviar un otro consolador. Y así fue. El día 50 después de la fiesta, de las fiestas de la cosecha o del tabernáculo, no me acuerdo. Eran 50 días, por eso se llama Pentecostés. Entonces, ahí descendió el Espíritu Santo, pero la manera como descendió el Espíritu Santo o como se manifestó fue por medio de ¿qué? De lenguas, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos hoy los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, si yo soy llena de Dios, yo tengo que tener ese fruto del Espíritu. Desafortunadamente, hay gente que el fruto del Espíritu, muchachos, está lejos de verse. El fruto del Espíritu tiene que ser un fruto maduro. Por eso, el Señor, usando a Pablo, dijo, mira, ustedes ya no son niños. Porque mira, cuando yo era niño, así dice Pablo, cuando yo era niño, yo hacía cosas de niños. ¡Oh, gloria! Yo hacía cosas de niños. Yo me portaba como un niño. Pero ahora que ya soy viejo, o sea, ahora que ya soy maduro, yo cuido y trato de las cosas diferentes. Siéntese, mis hijos lindos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vemos que Pablo está haciendo una comparación entre aquellos que maduran en Cristo y aquellos que todavía son niños en Cristo. Yo siempre digo, mira, aquí en la iglesia, yo les doy comida del cielo. Yo no les estoy dando biberón solamente a los nuevos convertidos. Pero yo quiero que ustedes coman lo que es bueno de la palabra del Señor, pero fuerte, porque ustedes son capaces de comer eso. Hay gente que no puede escuchar determinadas cosas porque se escandaliza, ¿verdad? O entonces nunca comieron eso y escucharon, ¿verdad? Probaron y dijeron, no me gustó mucho. Entonces, ¿qué pasa? Al mirar aquí, nosotros tenemos que entender que el fruto del Espíritu es solo uno. Y dentro de ese fruto existe sus... No, la semilla no. Los gomos. ¿Cómo se dice? Los gajos. Gajos, eso quería buscar. Los gajos. Ahora me olvidé portugués también. Los gajos. Los gomos, gracias. Los gajos. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de que usted va a comer, dime la verdad, no todos tienen el mismo sabor. ¿Sí o no? Tú agarras uno es más dulce que otro, el otro a veces está un poquito más, ¿verdad? Así es el fruto del Espíritu, la bondad, el amor, la fe. Y hay mucha gente que todavía no deja que el Espíritu Santo le llene totalmente. Que están apretando el Espíritu Santo en alguna parte de su vida y el fruto no puede prosperar. No puede. Tiene el fruto de la bondad, pero le falta el amor. No, el Espíritu Santo es completo. El fruto del Espíritu tiene que ser completo. Amén. Entonces, por eso debemos
entender que somos llenos de Dios. Ya tenemos Dios en nuestra vida. Esta llenura de Dios. Amén. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es dar lugar al Espíritu que trabaje en tu vida. Amén. Eso es ser lleno. Ahora, la cuestión de sentir el poder de Dios, de hablar en lengua, de llorar, de brincar, de profetizar, eso es un revestimiento de poder. ¿Ok? Porque una vez que tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios para orar por los enfermos, para reprender los espíritus malos. Pero Dios también te da un revestimiento. O sea, tú estás lleno de Dios, tú estás vestido. Ahora, cuando tú quieres ese revestido de poder, entonces como el Señor te pone algo más por encima. ¿Ok? Es donde el Señor va a manifestar los dones. Si es don de profecía, tú vas a profetizar. Si es del don de revelación, Dios va a revelar. Amén. Entonces entiendan eso, que ustedes tienen el Espíritu Santo en vuestras vidas. Y la gente a veces usa ese término. Ay, hay que ser lleno del Espíritu, que el Espíritu Santo te va a llenar. No, tú eres ya lleno del Espíritu Santo. Amén. La cosa es que tiene que dar lugar a Él. Amén. Eso es el punto. Porque si nosotros decimos así, no, yo tengo el Espíritu Santo y so what? No, estoy llena de Dios. Llena de Dios. Ahora, ¿cómo estoy llena de Dios, llena del Espíritu? Yo tengo que hacer que lo que nos dice Romanos capítulo 8. ¿Verdad? Que nosotros no debemos andar según la carne, más según el Espíritu. ¿Cómo es que yo ando según la carne? Ahí tú lees Gálatas capítulo 5 y usted va a ver todas las obras de la carne. Es la maldad, es la malicia, es la, ay Dios mío, la borrachera. ¿Qué más? Ay, hay una lista gigantesca de cosas. Lujuria. Ira, todo eso dentro. Ahora, cuando tú ves una persona airada por cualquier cosa, si le pisan el callo o ni siquiera le hace nada, sepa que esa persona está más en la carne que en el Espíritu. ¿Entienden eso? Que los deseos de la carne están ahí mismo. Oh, gloria. Entonces, el punto es, si de repente bueno, ¿a quién aquí nunca le gritaron, le hablaron feo, verdad? Todos aquí nosotros ya un día nos hablaron grueso, nos hablaron feo, sea el esposo o la esposa al esposo, o el novio a la novia, o sea como sea. Algún día eso sucedió. Eso es dar lugar a la carne y no es vivir en espíritu. No es estar lleno de Dios. ¿Por qué? En ese sentido. Porque tú no estás dando fruto. Amén. Entonces debemos hacer eso en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo alcanzo perdón para mis pecados? Con fe, confesando. Aquel que confesa y deja, alcanzará misericordia. No es aquel que confesa y sigue haciendo, porque la misericordia del Señor es grande. Pero se acuerden que en el tiempo de Jesús, bajo la gracia, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Bajo la gracia. Pero mintieron ¿a qué? A Pedro. ¿A quién fue? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Amén. Ay, me está mirando una cosita bella. Una pachola. Mira. La realidad, todos nosotros batallamos con esa idea de perdonar o si estamos perdonados. Miren, hermanos, yo quiero decir a ustedes eso. Ustedes ya están perdonados por Dios. Amén. Y si ustedes se equivocan, busque a Dios, porque Él no se va a cansar de perdonar a uno. Pero Él quiere que uno lo obedezca. Amén. Uno le diga, sí, Dios, yo cada vez metido de pata, pero Dios nos está enseñando a obedecer. Y a veces, eso, ¿verdad, Elías? A veces
para que nosotros estemos protegidos de las cosas malas que nos pueden suceder. No, thank you, baby. Mira, gracias. Mira, aquí tengo una. Gracias. La pastora tiene una. Pastora, pero hay gente que se agarra de así porque dicen el Señor perdona, si sabemos que el Señor perdona, ¿verdad? Pero hay gente que peca porque dicen que el Señor perdona y no se aparta, sino que siguen en... Pero ese es el punto. La persona nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Porque cuando una persona se arrepiente, ella confesa y ella deja. Entonces, en realidad, ella se siente con su conciencia pesada. Pero la conciencia le duele, pero no su corazón. Se siente mal, duele su conciencia, pero le gusta hacer. Va a pasar un tiempo que la conciencia queda cauterizada, que ya lo que hace no le hace diferencia. Entonces el arrepentimiento viene aquí, es dentro de nuestro corazón. Porque una vez que te duele, mira, la Biblia dice que el arrepentimiento, según Dios, produce vida, pero según el mundo, produce muerte. Entonces, cuando nos arrepentimos, nosotros buscamos y encontramos la misericordia. El mundo, arrepentimiento del mundo es su conciencia, y con su conciencia lleva a otros tipos de problemas emocionales, y eso muchas veces llega a la muerte. Por eso vemos gente que se suicida por eso, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo fue que la gente era salva en el Antiguo Testamento? Hablamos eso, creo que el martes. Estuvimos hablando algo de eso. Por la fe, ¿verdad? Por la fe ellos fueron justificados. La Biblia dice, justificados por la fe. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Uno tiene que creer en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquellos que se acercan a Él tienen que creer que Él hay. Abraham y todos los profetas creían que Dios existía y caminaban por fe. Entonces agradaban a Dios. Amén. Entonces ellos fueron salvos por la fe que tenían en Dios, por su obediencia. Ellos fueron, eso les fue dado como justicia, dice la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor decía así: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. ¿Cómo así, pastora? Se me da en la cara, yo también puedo. Así era antiguamente. Pero Jesús dijo así, como está escrito, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora ya no es así. El Señor dijo. Entonces, ¿por qué? Porque ahora yo tengo que tener misericordia. Yo tengo que tener compasión. Y sea por quien sea. Hasta por aquel que me molesta. Yo sé que muchos, ustedes detestan quizá que yo les diga eso, pero yo voy a decir cuantas veces sea necesaria, porque yo he pasado por eso y yo he aprendido a querer a aquellos que me molestan, que me hacen la vida cuadritos. Yo aprendí a querer a esa gente. Yo aprendí a perdonar a esa gente. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que la gente que muchas veces nos persigue, habla mal de nosotros, esa gente, se te pide un vaso de agua, usted va a tener que dar, porque Jesús enseñó así. Nosotros, hermanos, cada vez que nosotros nos equivocamos y pedimos algo a Dios, Él no tiene ninguna obligación de darnos. Y nosotros siempre estamos ahí muchas veces aborreciendo a Dios. Pero igual Él nos ama y nos da. Entonces,
Ese es el amor a Dios y al... ¿Quién es tu prójimo? Todos nosotros. ¿Y quién más? El amigo que está en el trabajo también es tu prójimo. ¿Y quién más es mi prójimo? Es aquel que no te deja en paz. Es tu prójimo. A que le pisa el callo. ¿Qué uno tiene que hacer con personas como esta? Orar. Orar. O Dios la saca o Dios la cambia. De dos uno. En mi caso, el Señor sacó la persona. Porque yo le dije, Señor, yo me voy, pero yo sé que tú me diste ese trabajo. O es ella o es yo. Así que llegué, ayuné y el Señor me dijo, esta semana te daré la victoria. Y me dio la semana. El miércoles esa mujer ya estaba fuera de la escuela. La echaron por culpa de ella misma, por su actitud mala. Era una mujer mala. Pero Dios es bueno. Y Él es bueno conmigo. Y me escuchó. Por eso hay ocasiones que uno tiene que orar. Amén. Y no están maldiciendo la gente. O por ejemplo, una cosa interesante. Muchas veces en el tráfico. Yo estaba manejando esos días y un señor loco va a pasar, desesperado, y pues ahí era 45, yo 45, yo creía que él quería volar, pero como no era un aeropuerto, entonces yo me quedé en 45, y cuando él pasó, hermano, me miraba y me hacía así, y yo le decía así, ¿y yo qué voy a decir yo? ¿Le voy a insultar? Mejor le doy un bye y se acabó. Quizás si yo le hago así, él va a tomar conciencia de qué tonto es. Yo no le tengo que decir que es un tonto, porque cuando él hizo así, yo le hice así. La persona se siente mal, porque va a decir, qué ridículo, qué papel ridículo hice yo. ¿Por qué actué de esta manera? Entonces nosotros vivimos una época, hermanos, a cual la sociedad, la gente está tan agresiva que nosotros no podemos ser igual a ellos. Por eso nosotros tenemos que tomar cuidado y no pecar. Uno peca por pensamiento, peca por palabra, peca por obras, peca por hasta mismo la expresión de su rostro. Uno puede llegar a pecar. Hay gente que tiene una mirada tan mortal que se saliera así los puñales, hermanos, y ahí va todo así. Increíble. Hay gente que tiene la espada en la boca, pero no es la espada del espíritu, es la espada de la ira, es la espada de la carne, del insulto. Ay Dios, eso no es domingo, Padre, tenga misericordia. Pero yo tengo que enseñar eso porque es un culto de enseñanza. Y uno tiene, es aquí que ustedes van a aprender, porque lo que ustedes están aprendiendo, ustedes van a enseñar a otros. Amén. Porque eso no es solo para ustedes, eso es para los demás. Porque yo sé que aquí hay líderes y hay futuros líderes. Amén. Entonces uno tiene que tomar esta conciencia y dejar de, ¿verdad?, de andar en la carne y andar en el espíritu. Yo sé que es la cosa más difícil que hay. Yo sé de eso. Pero uno tiene que esforzarse. Todo en la vida es esfuerzo. Nadie, por ejemplo, Chuy, por ejemplo, Chuy gana dinero, ¿sabe cómo, hermano? Sentado, mirando televisión, rascándose el ombligo todo el día, va de shopping. Así gana la vida, Chuy, no haciendo nada. Tranquilo. ¿Es así, Chuy? ¿Cuál Chuy? Es así, hijo. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. Y para trabajar tú tienes que esforzar. Es claro. ¿Y por qué es diferente la vida espiritual? No es diferente la vida espiritual. La vida espiritual de uno también es esfuerzo. Es orar. Es esforzarse a orar, esforzarse a conocer la Biblia, esforzarse a venir a la casa de Dios. Todo es un esfuerzo, hermano. Todo. Es un esfuerzo para andar en espíritu y no en la carne.
Es un esfuerzo para tratar a los demás bien. Ahora mismo, hoy a las 7:30 de la mañana, hubo un tremendo balacero en Texas y murieron 10 niños, 10 adolescentes en high school, ya más, y está cerca de la graduación. Es triste, entonces no se sabe ni si va a tener fiesta de graduación en esa escuela. Murieron 10. Entonces, y más la maestra. Ahora dime una cosa, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el amor? Por eso, nosotros que somos iglesia tenemos que hacer la diferencia en la sociedad. Tenemos que hacer la diferencia, mostrando que el amor de Cristo, el amor al prójimo, sea Él quien sea. Amén. Entonces vamos a buscar hablar palabras dulces, palabras suaves. Yo sé que no son todos los días que uno está de buen humor. Yo sé de eso. Pero si tú ves que un hermano está triste, oh, hermanito, está bien. Y a veces el hermano dice, sí, hermanito, estoy bien. Tome eso en consideración. A veces la persona está tan herida, está tan cansada, está tan sobrecargada, que aun cuando tú llegas y le dices así, todo bien, hermano. A veces la hermana dice, todo bien. Le da una respuesta un poco, todo bien. ¿Qué tú tienes que hacer? No, usted, mira, tiene que entender a tu hermano. Porque ni siempre él va a estar, mira, ¿para dónde estoy yendo yo? ¿Para qué camino? Pero eso es pecado también. Entonces a veces tu hermano no está bien. No tome a mal si a veces él te contesta un poco duro. O un poco como que hoy no quiero hablar con nadie. Entienda eso. Yo también tengo mis días malos. La semana pasada, miércoles, yo tuve un día pero malo, estaba súper deprimida y extrañando a mi esposo. Por 2 días no dormí bien, dormí algunas horitas nomás. Estaba cansada, estresada con tantas cosas. Entonces yo no quería hablar con nadie y no hablé con nadie. Ni con su esposa. Solo con él. Por teléfono y lloro y lloro y lloro, pero no llamé a nadie, no quería hablar con nadie. Entonces ustedes tienen que entender que ni siempre la persona, un hermano, está en el mismo mood de todos los días. A veces está con dolor, a veces no se está sintiendo bien. Ame a ese hermano, amén. Vea que después cuando él esté más tranquilo, dele una palabra, llámelo, mándele una tarjetita que sea. ¿Sabe por qué? Porque somos una familia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene algo en contra de lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Todo bien? Somos comisionados a perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que... ¿Cuántas veces, pastor? Todas las veces que sea necesario. Jesús apenas dio un ejemplo. Solo un ejemplo. Ahí. Porque, ¿cuántas veces dijo Jesús que teníamos que perdonar, hermano Antonio? 70. 70 veces. 7. Ok, 7 es el número de la perfección. Ahora, ¿cuánto sería 7 veces 70? 400. Voy a la clase de matemática. 490. ¿Verdad? Sí, Chuy. Entonces, ¿qué pasa? Jesús usó un número, el número de la perfección. ¿Sabe por qué? El Señor dio un número de 490 veces. No es 490 veces solamente. Es el principio de la cantidad que debemos perdonar. Eso es solo el principio. Amén. ¿Por qué? Porque el 7 es la perfección. Entonces, para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, tenemos que perdonar perfectamente. Y cuántas veces sean necesarias. ¿Ok? Ahora, déjame explicar algo.
todavía tenemos 5 minutos. Hay gente que dice, ay, perdonar es olvidar. No. En realidad el único que se olvida es Dios. Porque perdonar es olvidar. No. Pero cuando yo perdono, eso genera en mí algo que si yo llego a acordarme, eso no me va a traer tristeza. Cuando me acuerde de algo que la persona a cual yo perdoné me hizo a mí, eso no me va a traer tristeza. Ahora, si eso me trae tristeza, eso significa que mi perdón no fue completo. Que todavía guardé algo aquí. ¿Ok? Porque esa cuestión de perdonar y olvidar no existe. Pero uno puede perdonar y sí acordar, pero no ser dañado otra vez. Y a veces hay gente que perdona, pero no quiere volver a tener ese acercamiento. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser herido otra vez. Yo puedo tener una comunión con mi hermano, pero muchas veces eso no deja que yo tenga una comunión tan cercana porque tengo miedo de otra vez pasar. Lo único que uno puede hacer como hermano en Cristo es siempre orar por esa persona y pedir a Dios que tenga misericordia, porque toda la gente merece una segunda oportunidad, porque nosotros siempre Dios nos da 2, 3, 10 mil, 5, 100 mil oportunidades cada vez que nosotros pedimos perdón. Amén. Y sigue usando nuestras vidas. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo mejor que le parece. O sea, aquí en Deuteronomio, cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en lugar que te plazca. ¿Qué es eso? Yo tengo que hacer en el lugar que Dios quiere que yo haga. Yo no puedo ofrecer a Dios, dar una ofrenda a Dios a donde yo piense que es el lugar mejor. No, yo tengo que ofrecer a Dios donde yo sé que Dios va a recibir. Amén. Entonces hay tantas cosas bonitas que decir aquí. Oh my goodness. La casa de Dios. Señor, yo amo tu casa, donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Venir a la iglesia, nosotros somos templo de Dios, pero cuando venimos a la iglesia es algo diferente, porque estamos unidos, estamos en comunión y adoramos. Es un cuerpo solamente, adorando a Dios. Amén. Dios está buscando a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Salmista dijo, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Dichoso es el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. O sea, nosotros estamos siempre, ahora que somos templo de Dios, antes el salmista decía, ¿verdad? Hablaba del templo de Dios, el templo físico, pero ahora que Dios vive en nuestras vidas, nosotros debemos tomar la misma actitud del salmista en alabar a Dios, en sentir esta gloria de Dios dentro de este templo. Amén. Por eso cuando dice la palabra, yo encuentro linda que la gloria de la segunda casa será mayor que de la primera. La primera que hizo Salomón era el templo más bello que existía y más rico. Pero la segunda casa, el segundo templo, era un templo mucho más simple. Mucho, pero mucho más simple. Pero Dios igual estaba ahí y dijo, mira, la gloria de la segunda va a ser mayor que de la primera. Entonces, ¿sabe cómo yo tomo eso? La gloria de la segunda casa va a ser mayor que de la primera. ¿Por qué? Porque ahora Dios habita aquí. Amén. En mí. Amén. Y yo tengo que ser un adorador y que adore a Dios en espíritu y en verdad. Elías, venga para acá, Elías.
Entonces, la Biblia dice en Efesios, dice, en el todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Es una edificación. Era lo que estaba diciendo a ustedes. Nosotros estamos siendo edificados para ser un templo santo. Sea un templo que haga la diferencia, un templo que sea apartado. Porque no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Mira, ¿saben lo que yo encuentro aquí? Y aquí termino. Tengo 2 minutos y vamos a seguir más adelante. Mira, somos templo de Dios. El Espíritu habita en nosotros. Es una pregunta que Pablo hace. ¿Ustedes no saben que son templo de Dios y que el Espíritu habita en ustedes? ¿Qué estaba pasando ahí en la iglesia en Éfeso? Ustedes van a descubrir y van a contarme. Efesios capítulo 2, ustedes estudien. La próxima semana ustedes me van a decir qué estaba pasando en esa iglesia para que Pablo preguntara así. Y mira, y Pablo no preguntó con cariño. Mira, en todo el edificio, no, él dice, no sabe que ustedes son templo de Dios. Y que no, Pablo era duro en palabra, era firme. Y yo veo a Pablo diciendo eso duramente. Y yo quiero saber lo que estaba pasando en Éfeso. Ustedes van a descubrir, ¿ok? Si ustedes pueden leer capítulo 2 y pueden también entender un poquito cuando leen Apocalipsis capítulo 2, ¿ok? Entonces aquí dice, si algún destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque, hermanos, dime una manera como uno destruye el templo de Dios. Sí, ¿cómo uno destruye el templo de Dios? Mira, esa pregunta, Efesios 2, 21 y 22, pero lean todo el capítulo, vamos a discutir la próxima semana, el próximo viernes, y quiero respuestas. Chuy, todo, esa mesa, aquella mesa y esa mesa. Quiero respuesta. Efesios capítulo 2, a partir de 21 y 22, pero lean todos. Y también ustedes pueden ir a Apocalipsis 2, cuando ustedes van a ver la iglesia en Éfeso, que Jesús habla a aquella iglesia. Y ustedes van a entender un poco más por qué Pablo está hablando así a la iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Apocalipsis qué? 2, que habla sobre la iglesia del Asia, de las iglesias del Asia. Ok, entonces por hoy es solamente eso. ¿Alguna pregunta? ¿Están seguros? Nosotros vamos a hablar sobre eso, no solamente ser templo de Dios, pero también ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Que a veces la gente no entiende eso. Entonces nosotros vamos a explicar un poquito más sobre eso, ¿ok? Sobre no ser huérfano, todo eso nosotros vamos a aprender en la próxima semana con la gracia del Señor. Amén. Entonces, por hoy es solamente eso. ¿Ves que no es muy largo? 1 horita. Yo sé que a ustedes les gusta que me quede 3 horas, pero sorry, 1 hora nomás por hoy. ¿Ok? Entonces, que Dios nos bendiga. Tarea para la casa, Efesios capítulo 2 y Apocalipsis.